Mi nombre es Camila Andrea Rincón Jaramillo y voy a hablar del núcleo esencial de los derechos. Todas las personas somos titulares de algunos derechos humanos que nos reconoce tanto la Constitución como los tratados internacionales. Existen algunos derechos que no pueden suspenderse, pues se presume que jamás va a ser proporcional, que nunca va a ser justificado suspenderlos para hacer frente a ninguna situación, por difícil que sea. Este conjunto de derechos que no son suspendibles es lo que conocemos como núcleo duro de los derechos, que se refiere más a lo general. El núcleo esencial del derecho es aquella parte de un derecho humano, es aquella que no puede ser tocado por los poderes públicos, pues perdería su esencia, dejaría de ser reconocible este derecho si se tocara este núcleo. El núcleo esencial del derecho constituye una garantía que opera a la hora de resolver los conflictos entre los derechos fundamentales y los intereses fundamentales. Normalmente los derechos humanos suelen clasificarse en función a cuando los proclamamos por primera vez. Por eso hablamos de los de primera generación, segunda generación y recientemente se está dando los de tercera generación. Los derechos de primera generación son los que surgen en la Declaración de los Derechos del siglo XVIII. Dentro de estos tenemos los grandes tipos de derechos civiles que hacen referencia a la seguridad personal. Por eso hablamos del derecho a la vida, a la seguridad, a la lucha contra la esclavitud, y también tenemos los derechos políticos, es decir, los relacionados con la participación política que tienen los ciudadanos. También dentro de los políticos está el de libertad de expresión. Posteriormente surgen los de segunda generación, que son los del siglo XX, son aquellos denominados económicos y sociales, aunque hay quienes incluyen los culturales. En ese sentido, esos derechos lo que hacen es manifestar la necesidad de tener una vida social y económica digna. Así pues, un ejemplo de derecho fundamental de segunda generación sería el derecho a la educación. Este tipo de derechos surgieron a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos establecida en 1948. Sin embargo, la lista de derechos humanos no para de crecer. Por lo tanto, existen derechos que aún no han sido acogidos a ninguna declaración. A esos les llamamos la de tercera generación. De ahí que no haya un elemento común válida para todos los derechos de esta generación, sino sería simplemente la cuestión, por así decirlo, de que son derechos aún no reconocidos, uno de los ejemplos de esos derechos sería derecho a un ambiente sano, derecho a una muerte digna y pues entre otros, etcétera. Muchas gracias.